Todavía recuerdo el momento exacto en que abrí el mensaje de mi madre aquel sábado nublado, sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café a medio beber ya fría a mi lado, y leí aquellas palabras que me dieron como un puñetazo en mi enoneciento, el estómago. No vendrás a la boda. La familia de Leticia no te quiere allí. Y no había ningún saludo, ni justificación, ni siquiera un intento de suavizar la frase. Solo esa frase directa y fría, que parecía más una orden de desalojo emocional que una decisión logística familiar. Leí y releí varias veces, con la inútil esperanza de haberlo entendido mal, pero las letras en la pantalla de mi móvil seguían siendo las mismas, blancas sobre fondo gris, inalterables como una puerta cerrada en mis narices. Respiré hondo y, en lugar de responder con rabia o tristeza, solo escribí con calma: lo entiendo, habéis tomado vuestra decisión. Sin punto final, sin emoji, sin ironía. Solo el silencio implícito de quien finalmente había aceptado una verdad que durante mucho tiempo se había escondido entre gestos y palabras no dichas. Me levanté. Fui a mi ordenador y abrí la cuenta de planificación de la boda, la que yo mismo había creado meses antes, cuando Leticia y mi madre decidieron que yo, por saber manejar mejor la tecnología, debía centralizar todo allí. Contratos, listas de invitados, planos de mesas, presupuestos, calendario, todo lo necesario para convertir la ceremonia en algo memorable. Utilicé mi correo electrónico, personal, mi contraseña, mi tiempo y por supuesto mi dinero, como siempre hacía cuando algo importante tenía que ver con mi familia. Hice clic en la pestaña de reservas. Localicé el contrato con la Facenda Belo Horizonte. Ese lugar rústico, chic, que Leticia se empeñó en elegir, incluso cuando mi cuñado pensó que estaba un poco alejado. El importe de la entrada, una cantidad considerable, salió de mi bolsillo cuando rechazaron la tarjeta de mi madre y ella me miró con esa mirada que dice sin palabras: no vas a dejar a tu hermana sin el salón, ¿verdad? Sin pensarlo, le pasé la mía. Nadie se enteró. Ni siquiera me dieron las gracias. Cancelé la reserva. La pantalla confirmó la operación con un aviso breve e impersonal. Cerré el portátil. Aún no sentía rabia, solo una extraña serenidad, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera desprendido y ahora pudiera observar todo desde fuera. Ese mensaje no era una novedad, solo la gota final. Era la culminación de años siendo el familiar útil, el que resuelve, el que paga, el que nunca dice que no, el hijo invisible, el hermano disponible, la sombra eficiente detrás de bambalinas. Fui yo quien negoció el catering, quien encontró el proveedor de flores con descuento, quien diseñó las invitaciones digitales, quien programó el sitio web para que los invitados confirmaran su asistencia, todo usando mi cuenta en el servicio, premium que ellos ni siquiera sabían que existía. Cuando Leticia se quedó sin trabajo en plena pandemia y mi padre no quiso ayudarla, fui yo quien pagó su alquiler durante 4 meses. Cuando mi madre se sometió a una cirugía estética y necesitaba reposo, fui yo quien se ocupó de la casa, de las facturas, del perro y de que todo pareciera normal. Cuando el prometido de Leticia necesitó un aval para financiar su coche nuevo, ¿adivina quién firmó? Siempre fui yo. Como si mi función fuera apoyar a los demás mientras fingían que yo no existía, o peor aún, que solo era una extensión conveniente de sus deseos. Pero en ese momento, algo cambió. Abrí la carpeta compartida del disco duro con todos los archivos de la boda, que yo mismo había organizado con una perfección casi profesional, y empecé a borrarlo todo, uno por uno, los cronogramas, los mapas de las mesas, los presupuestos, los contactos de los proveedores. Borré los 79 archivos que componían ese mundo que yo había construido para los demás. Cuando terminé, renombré la carpeta como Buena suerte sin mí. No envié ningún mensaje. No hice ningún alarde. No di explicaciones. Dejé que lo descubrieran por sí mismos. Y lo descubrieron. Cuando el florista llamó preguntando quién se haría cargo del pago final. O cuando el fotógrafo avisó que ya no tenía fecha porque su nombre había desaparecido de la lista de reservas. Mi madre intentó llamarme. No contesté.
Me envió un mensaje preguntando qué estaba pasando. Solo respondí: no me queréis en la boda. Lo respeto. Después de eso, se instaló el silencio, pesado como un ataúd entre nosotros. Recordé las veces que Leticia decía que yo era raro, en las reuniones familiares, por preferir hablar de libros en lugar de hablar de gimnasio. Cuando mi padre bromeaba sobre que aún no me había casado, como si mi vida solo tuviera valor si seguía el manual que ellos mismos no habían cumplido. De cómo mi madre fingía no escuchar cuando Leticia me trataba con condescendencia, o cuando su prometido me ignoraba por completo. Ahora todo tenía sentido. Yo era el apoyo, no el miembro, un recurso, no un pariente. Y lo más doloroso era darme cuenta de que yo había sido cómplice de ello, creyendo que tal vez algún día me aceptarían como a uno más si era lo suficientemente útil. Llegó el día de la despedida de soltera de Leticia. La organizadora del evento envió un mensaje al grupo familiar pidiendo ayuda con la decoración. Y mi madre, sin ninguna vergüenza, escribió: Mateus puede hacer la página web para confirmar los nombres. Es bueno con estas cosas. Y miré mi celular y sentí un repentino mareo. Después de excluirme, de expulsarme de la celebración, aún esperaban que siguiera sirviendo como si nada hubiera pasado. No respondí. 10 minutos después, Leticia me escribió en privado: ¿puedes hacerlo? Es solo una cosita. Y por favor, sin dramas, ¿vale? Eso fue la gota que colmó el vaso. Abrí mi cuenta bancaria y solicité el reembolso del pago del salón. Había pagado un seguro adicional en el momento de la contratación, una pequeña cláusula que protegía contra cancelaciones por motivos personales. Activé el seguro alegando graves conflictos familiares. La solicitud fue aceptada. Recibí el 90% del importe. Con ese dinero, pagué algunas deudas que me habían estado ahogando en silencio durante meses. También compré un billete para el interior de Minas, donde alquilé una pequeña casa por 6 meses. Desactivé todas las notificaciones del móvil. Salí de los grupos familiares. Silencio. Se quedaron en shock. Los mensajes comenzaron a llegar como una avalancha. Primero, los pasivo-agresivos. Ha sido demasiado lejos. Luego, las manipuladoras. Seguimos siendo una familia. A continuación, las amenazantes. Te arrepentirás de haberlo hecho. Y por último, las desesperadas. Por favor, habla con nosotros. No respondí a ninguna, no porque no me doliera, sino porque por primera vez estaba cuidando de mí mismo. Un amigo me presentó a Natalia, una experta en informática forense. Le llevé las capturas de pantalla, los mensajes de Leticia con sus amigas, riéndose de cómo me manipulaban, de cómo me iban a excluir después de sacarme todo lo que pudieran. Incluso había audios, su risa llamándome idiota, el novio diciendo que mi presencia arruinaría el ambiente, la confirmación definitiva de que nunca fui bienvenido, solo tolerado cuando era necesario. Con todo autenticado por Natalia, planeé mi última aparición, el ensayo de la boda. Llegué puntual, vestido con un traje sencillo, sin brillo, pero impecable. Entré en el salón en el momento exacto en que brindaban por la familia unida. El silencio fue inmediato. Todos me miraron. Caminé hacia el frente, coloqué un pequeño altavoz sobre la mesa y presioné el botón de reproducción. La voz de Leticia sonó cristalina. Solo hay que adular a Mateus. Él paga todo. Siempre. Funciona. Risas. Luego, el novio. No soporto a Mateus. Me da escalofríos. Por fin, Leticia volvió a hablar. Él no estará en la ceremonia. Me encargaré de ello. Descolgué el teléfono. Nadie dijo nada. Miré a todos a los ojos. Les dije que había gastado más de 10.000 reales en esa boda. Que todo lo había hecho yo. Que creía estar construyendo algo en nombre de la familia. Que era un error. Que ahora era mi momento de dejar de ser invisible. Les mostré los recibos, las copias impresas, los contratos. Se lo entregué todo al novio. Le pregunté si todavía quería casarse con alguien que planeaba humillar a su propio hermano. No respondió. Leticia lloraba. Mi madre tartamudeaba. Mi padre gritaba sobre honor. Ignoré a todos.
Solo dije que no asistiría a la boda, que no pagaría nada más, que ellos se enfrentaran a las consecuencias de su propia crueldad. Cuando me di la vuelta para irme, el novio dijo: «Ya no habrá boda». Y Leticia gritó con un llanto que resonó por todo el salón como un espejo rompiéndose. Me fui, sin mirar atrás. Me puse en camino. No fui a casa. Me fui a mi casita en el campo. Durante días. No encendí el móvil. No abrí el correo electrónico. Me senté en el porche y escuché a los pájaros. Me matriculé en un curso de restauración de documentos en el Centro Cultural de la ciudad. Empecé a trabajar en el Museo de la ciudad, catalogando archivos antiguos. Nadie sabía quién era yo. Nadie quería nada de mí. Por primera vez, existía. Por mí misma, los mensajes seguían llegando. Queremos hablar. Vamos a resolver esto. Pero yo sabía que no era arrepentimiento. Era desesperación. Era pérdida de control. Al cabo de un mes, me llegó una notificación judicial. Mi padre había intentado vender parte de un terreno familiar. Pero 2 años antes yo había añadido una cláusula legal que impedía cualquier venta sin mi firma. Lo intentó de todos modos. Fue acusado de intento de fraude. No hice nada. Simplemente dejé que sucediera. No publiqué nada. No me defendí en las redes sociales. Simplemente desaparecí. Y ese fue mi mayor acto de resistencia. Cuando ya no pudieron utilizarme, intentaron culparme, pero sin acceso a mí, sin respuestas, sin escenario. Todo se derrumbó. Supe por terceros que Leticia entró en depresión, que su prometido regresó a su ciudad natal, que mi madre empezó a decir que era un desagradecido, que lo había inventado todo, que mi padre estaba amargado, aislado. No lo sé, no lo vi, no me importó. Recibí una última carta, sin remitente, solo con la frase: «Has destruido nuestra familia». Sonreí, porque por fin sabían lo que habían hecho, y porque por fin yo era solo yo, Mateus, nadie más.